Análisis, el abogado José Manuel Romano. Te preguntaba si los alcaldes y los concejales, aun cuando no está definida la fecha de su elección prevista para este año, serían los primeros afectados. Yo pienso que sí, porque cuando no se convoca la elección municipal con la elección regional, que tendría mayor sentido, y haber postergado la elección de los diputados a la Asamblea Nacional para el último trimestre del año en curso, por cuanto su periodo constitucional se inicia el 5 de enero del próximo año, eso apunta a que en el intermedio de la concreción de las elecciones del 25 de mayo, habrá seguramente, el presidente de la República le ofreció un plazo a la comisión presidencial que designó de 90 días para hacer las consultas pertinentes, y dentro de esos 90 días estaremos inmersos en la discusión de la reforma constitucional. Y esa reforma constitucional va a tener una incidencia directa, porque la incorporación del poder comunal como una de las ramas del poder público nacional, una sexta rama del poder público nacional, eso ya debilita la fortaleza del municipio como unidad político primaria de la organización del Estado. Y adicionalmente, eso traería como consecuencia, y ya el gobierno lo viene aplicando, que los recursos fundamentales, por ejemplo, los recursos de la renta petrolera, que deberían ser incorporados dentro de los ingresos de los estados. El artículo 167 ordinal 4 de los ingresos de los estados se refiere al situado constitucional. Yo creo que es conveniente la reforma. ¿En qué sentido? Actualmente se dice que el situado constitucional corresponde a un máximo del 20% de los ingresos ordinarios del Fisco Nacional para el ejercicio correspondiente. Yo propondría que se estableciera un mínimo del 30% de esos ingresos ordinarios y que además se le diera carácter constitucional a que los ingresos por concepto de renta petrolera, que deben ser considerados para el cálculo del situado constitucional, tengan el rango constitucional para que no se pueda de ninguna forma, por ningún artificio, evadir. Eso le daría mayor capacidad de respuesta a los estados y a los municipios, pero si usted plantea ya que el gobierno nacional va a realizar varias consultas para establecer las prioridades de los acuerdos de las comunas y entonces le va a girar directamente los recursos, allí no hay un proceso de descentralización, ahí hay un proceso de centralización que el Estado, el gobierno nacional, va a desconcentrar a través de la asignación de recursos para proyectos definidos, pero no con la autonomía que tiene el poder público municipal en este momento, los alcaldes, los concejales. Sí, José Manuel, lo siguiente, todo lo que has dicho tiene su base jurídica. Claro, tú eres abogado constitucionalista, pero también hay un argumento o una pretensión política. Entonces, esos dos pesos, ¿qué pesa más? Esas cargas, poniéndolos en una balanza, lo jurídico y lo político. Bueno, debe pesar lo jurídico, porque es lo que rige la norma en la sociedad, pero por supuesto que lo político va a terminar imponiéndose. Entonces, yo tengo que manejar realidades técnico-jurídico, pero no desconozco que el hecho político es que en la práctica, aun cuando la Constitución en ninguno de sus capítulos no hay una letra que refiere específicamente a las comunas, en la práctica se ha venido ya instaurando por vía legislativa, contrariando la Constitución, la conformación del Estado comunal. Ahora, esto no es un elemento que vaya a contrariar las pretensiones políticas del gobierno en relación con la organización territorial, porque fíjate, Yesenia, quien te habla se opuso a la aprobación de la Constitución de 1999. En el año 99. ¿Y por qué lo hice? Lo hice porque la Constitución de 1999 surgió de una violentación a la Constitución de 1961, porque la Constitución de 1961 no contemplaba la Asamblea Nacional Constituyente como uno de los mecanismos para su reforma o para su modificación. Claro, esa fue una discusión que se produjo en ese momento y después hubo una interpretación. No, muy bien, no. La sala político-administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia, presidida por la doctora Cecilia Sosa Gómez, privilegiando el concepto de la
soberanía popular por sobre la supremacía constitucional, permitió que se violentase la Constitución para convocar una Asamblea Nacional Constituyente cuando lo que procedía era haber enmendado la Constitución. Yo me opuse a la Constitución en el año 99, pero cuando en el año 2007 el presidente Chávez presentó la propuesta de reforma, que es la misma propuesta de reforma que hoy se está presentando, el mismo contenido, con un empaque y un lazo distinto. Ajá, en aquel momento se planteaba la geometría, la nueva geometría del poder, el poder comunal, el poder territorial. Ahora no se menciona la nueva geometría del poder, pero se habla la instauración de un sexto poder, del poder comunal o popular o territorial, porque esas fueron las expresiones exactas del presidente de la República. Entonces yo creo que en el año 2007, cuando personas como yo defendimos la Constitución de 1999 porque se pretendía arrebatar un avance importantísimo representado en la descentralización política y administrativa, en el año 2007 la Constitución del 99 se convirtió verdaderamente en el pacto social de todos los venezolanos. Aun cuando en el 2008, al año siguiente, se aprobó entonces una enmienda. No, pero la enmienda fue para aprobar la reelección indefinida, porque como la propuesta de reforma no se podía presentar dentro del mismo periodo constitucional, entonces, bueno, ya no cabía la reforma, pero como el propósito fundamental en aquel momento le dieron prioridad a la reelección indefinida, que por cierto, si algo justifica la reforma constitucional es la eliminación de la reelección indefinida. Eso es contrario a la participación, eso es contrario a la democracia, eso es contrario a la esencia del protagonismo del pueblo en la conformación de sus decisiones. Y eso nos tiene que concitar a todos los venezolanos para que nos organicemos masivamente, porque cuando se vaya a aprobar o no la propuesta de reforma constitucional, no se va a hacer por tarjetas de partido, se va a hacer por bloques, el sí o el no. Y quienes nos opongamos a ese proceso de reforma constitucional no vamos a ser descalificados de ninguna manera, porque quien te habla se opuso al golpe de Estado de Carmona en el 2002, se opuso al paro petrolero en el 2003, se opuso al disparate de la abstención en el 2005, se opuso a la propuesta de reforma constitucional del 2007, se opuso a los atajos de las salidas del 2014 y del 2017, se opuso a la ficción interinaria que violentaba todos los preceptos constitucionales del 2019, que agravó las condiciones económicas del país con la solicitud y con la implementación de medidas coercitivas unilaterales, o mejor conocidas como las sanciones económicas, la petición de intervenciones extranjeras, se opuso a la abstención en el 2018 y bueno, hemos tenido una posición firme de defensa de la soberanía nacional, de la integridad nacional, del voto como instrumento para el cambio. Pero nosotros no podemos permitir que esta reforma, que pretende atentar contra la descentralización política y administrativa, que fue un avance sustancial en lo político y en lo social para Venezuela, pretenda ahora retrotraernos a unas etapas que ya dimos superadas en el siglo pasado. Sí. Seguiremos hablando de esto en la próxima parte. Ya regresamos con Kikosis.